Qué lindo tiempo en la presencia de Dios. Quiero agradecer a la congregación. Muchos de ustedes se enteraron de que a Fer lo intervinieron quirúrgicamente, una operación programada de la rodilla el martes pasado y gracias por sus oraciones. La operación salió excelente, todavía está un poco dolorido y se lo extraña no verlo por acá, pero sabemos que Dios seguirá interviniendo en su pronta recuperación. Quiero mandarle a Fer, seguro estás viendo el programa, Fer, te mando un saludo y te desafío una gambeteada, que no te animas ahora. La única manera que le gane, con la pata tiesa, si no, me deja ahí parado. Y un saludo muy especial, también seguramente nos está viendo a Belén Frega. Estamos orando por vos, Belu, estamos orando por vos, Nico, Nati, Isabela. Este trance difícil, estas infecciones ocasionales que a veces parecen atrasar todos los procesos, pero nuestras oraciones están junto con ustedes, los amamos y sabemos que Dios tiene un plan maravilloso que es de victoria. Y quiero compartirles dos alegrías que el día de ayer recibí. Los de Banfield saben a qué me refiero y los de Lanús también. Lo lamento, nos tocó, en fin, ¿qué se va a hacer, no? Están queriendo ganar los puntos igual por alguna cuestión, pero no. Las cosas son así y se acabó. En fin, de vez en cuando a Banfield le tiene que tocar alguna satisfacción y vamos bien, con buena campaña. Vamos a leer Isaías capítulo 43, versículos 14 al 21. Y la última canción que cantamos habla de abre caminos, poderoso, abres caminos. Nuestro Dios es un Dios que siempre abre un camino nuevo. ¿A cuántos les ha ocurrido en alguna ocasión el encontrarse con que Dios se apareció con una solución milagrosa que no se esperaban ni imaginaban? A ver, levanten la mano a los que les tocó algo así. ¡Wow! ¡Qué lindo esto! Vamos a leerlo. Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza. Caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Amén. Este texto me encanta y hace ya unas cuantas semanas que Dios venía hablándome acerca de camino que Dios hace y tengo la certeza de que Dios quiere decirte algo acerca de alguna situación a la que no le estás encontrando solución, no le encontrás la vuelta. Quizás tu vida misma está en un laberinto, en un callejón sin salida y en esta mañana Dios va a abrir un camino delante tuyo, te lo aseguro, porque esto es lo que Dios ha hablado antes a mi vida. El versículo 16 nos dice, así dice el Señor, y lo mismo el versículo 14 también dice, así dice el Señor. Esta es una frase solemne, una frase que viene de parte del dueño del universo. Así dice Jehová, dice el texto literalmente, ¿no? Esto es lo que habla el creador del universo. Y en el capítulo 43 se emplea 3 veces como para poner énfasis, como para poder prestar atención a lo que se dice. ¿Por qué? Porque Isaías es el profeta, el que transporta esta palabra, el mensajero de esta palabra de Dios. Y en muchas ocasiones
Es como que Dios le encomienda a Isaías aún decir algunas cosas de su parecer. Hay un texto en el que Isaías dice, mis entrañas vibran como cuerdas por ti, Edom. Y esto no es algo que lo está hablando Dios, sino está diciendo Isaías, como que Isaías dice, se me retuercen las tripas pensando en vos, se conmueve mi corazón pensando en vos. Así que de alguna forma Dios quiere dar solemnidad y el mismo profeta Isaías trata de separar los tantos y decir, esto viene de parte de Dios, esto viene del mismo Señor, no de mi boca. Y ahí es cuando Dios entonces les muestra las credenciales. ¿Cuáles son las credenciales que Dios muestra al pueblo de Israel cuando habla por boca de Isaías? Dice, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. Y uno dice, ¿qué está hablando? ¿Qué credenciales está mostrando? Dios les muestra lo que había hecho cuando Israel salió de Egipto. Cuando Israel salió de Egipto eran un conjunto de esclavos que habían sido prácticamente expulsados por todas las plagas que habían llegado, las calamidades que habían llegado. Así que estos esclavos salían con las joyas que sus amos les habían dado, con ganado, salían con sus esposas, con sus hijos, empezaban a peregrinar por el desierto, pero Faraón, cuando cae en cuentas de lo que había hecho, se arrepiente, dice, no, yo no los voy a dejar salir, y empieza a perseguirlos, y los persigue en carros y caballos, medios de transporte que en ese tiempo eran muy rápidos. Los israelitas estaban cruzando el desierto a paso de hombre, y quizás más lento que paso de hombre, paso de tortuga, porque los llevaban todo un cargamento que iba por sus medios. Y cuando ven que los carros de Faraón estaban atrás, levantando esa polvareda y que cada vez las distancias se estaban acortando, ellos se encuentran, no podían escapar para la derecha porque había desierto, los iban a alcanzar. Tampoco a la izquierda había desierto, los iban a alcanzar. Y cuando uno habla de desierto, está hablando de una llanura pelada a orillas del mar Rojo, en la que no había dónde esconderse, no había hendidura por dónde meterse. Y por delante tenían nada menos que el mar Rojo, un mar que no se podía cruzar. Un mar que de vez en cuando tenía algunas tormentas. No había escapatoria. Iban a ser alcanzados muy rápidamente. El Mar Rojo no los dejaba avanzar. Iban a ser muertos y con la mejor de las suertes, algunos de ellos serían recapturados, castigados, maltratados. No tenían salida. Pero Dios se presenta como el que les abrió camino en el mar, los libró de una situación imposible. Esa sí que era una situación imposible. ¿Huir a dónde? Era imposible, pero Dios es el Dios de los imposibles. Así que Él se presenta como el que los libró. El Dios que les iba a hablar les dice, les recuerdo quién soy, les recuerdo lo que hice por ustedes para que me presten atención. Esto dice el que los libró milagrosamente e hizo de ustedes una nación. Presten atención con lo que les voy a decir, está diciendo el Señor, porque yo soy el que los salvó, yo soy el que los libró, el que apagó sus amenazas como el pábilo de una vela. Yo soy el que les dio la salida por donde menos se imaginaban. Con esas credenciales, ¿cómo no iban a escuchar a Dios? ¿Te acordás cuando Dios te libró de situaciones complicadas? Cuando veías que no tenías salida, cuando decías esto es el fin, cuando decías acá terminan todos los intentos y de pronto el Señor te va haciendo todo el recuento de lo que vino haciendo por tu vida. Si hasta estas instancias llegaste, si hoy estás aquí, es porque Dios es el Dios que te estuvo guardando en el camino y te abrió caminos para que llegues a este lugar. Ese Dios es el que te está hablando. Ahora, ¿qué es lo que Dios les estaba diciendo a los israelitas? Les dice, yo hago una cosa nueva. Esto está en los versículos 18 al 20. Les dice en el 18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria
las cosas antiguas. En la versión popular de la Biblia dice, ahora dice el Señor a su pueblo, ya no recuerdes el ayer, no pienses más en cosas del pasado. Es como que el Señor les está diciendo, bueno, yo soy el que hice esto, esto y esto, pero cuidado con quedarte tildado en el pasado. Porque esta es nuestra tendencia, congelarnos en el pasado, y hay muchas maneras de congelarnos en el pasado. Algunos se refugian en el pasado para tratar de aturdir su mente frente a las amenazas del presente. Algunos quedan congelados en el pasado pensando en que el milagro que recibieron tiene que repetirse. Es como que si de alguna forma Dios hizo un milagro en tu vida, tiene que ser de esa forma. Hoy contaba en la primera reunión de alguien que estaba con un tremendo dolor de muelas y estaba orando de rodillas, decidió arrodillarse porque primero, Señor, esos clamores espontáneos, pero de pronto se puso de rodillas, el piso estaba muy frío, aumentaba el dolor de muelas, puso la Biblia debajo de las rodillas, ahí se arrodilló, clamó al Señor y el Señor lo sanó. Y ya después todos los días quería orar con las rodillas sobre la Biblia. Estaba organizando la secta de los oradores de rodillas. A veces nosotros queremos repetir la cábala a ver si ocurre de esa manera. Somos cabuleros. Nos encantan los rituales. Nos aferramos a la metodología y nos olvidamos de aquel que es el que hace las cosas. Cuando querés que se repita el milagro, cuando querés que Dios haga las cosas exactamente cuando las hizo antes, es cuando te congelaste en el pasado. Cuando crees que ya no va a haber ningún otro milagro y mirás con nostalgia y con tristeza lo que había pasado diciendo, sí, una vez Dios hizo esto, pero yo no sé si Dios lo va a hacer. Eso es congelarte en el pasado. Cuando vivís recordando el pasado como si no tuvieras presente ni futuro. Hay personas que se quedan navegando y soñando en el pasado. Hay personas que piensan que los tiempos pasados fueron mejores, cuando Eclesiastés dice con mucha claridad, no digas en tu corazón que los tiempos pasados fueron mejores, porque en esto no hay sabiduría. Hace algunos meses atrás había leído un libro de una mujer que da conferencias, una psicóloga que da conferencias, y ella hizo una encuesta doméstica entre un grupo de mujeres de diferentes países y preguntó, ¿cuál es la señal de vejez en una persona? Y encontró varios comentarios, varias opiniones, pero una fue la que la llamó la atención y la que ella decidió perpetuar en su escrito. Cuando hay más pasado que futuro. Así que uno empieza a envejecer cuando tiene más pasado que futuro. Así que si te acordás mucho de las cosas de antes, venite en el primer culto. ¿Sabes que no es así? Aunque tengas 100 años, si sos un creyente en Cristo, seguís teniendo más futuro que pasado. Están también los que lloran desconsoladamente por las heridas del pasado, como si eso fuera a condicionar su presente. Son personas que dejaron de vivir el momento y Dios les dice, y Dios te dice en esta mañana, deja de acordarte de las cosas antiguas, no pongas tu memoria en las cosas del pasado, porque yo tengo un futuro maravilloso. Eso es lo que Dios está diciendo, voy a hacer cosas nuevas. Tenemos un Dios infinito. ¿Sabías eso? No lo sabías. Tenemos un Dios infinito. Ese Dios infinito tiene recursos infinitos, algunos que ni te imaginas. Tenemos un Dios abundante. Uno de los nombres que en el Antiguo Testamento se le da al Señor es El Shaddai, que significa el Todopoderoso, el abundante. Un Dios abundante tiene recursos abundantes. Por eso es un Dios que hace cosas nuevas. Y esto es lo que dice, he aquí, haré cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Una forma de decir, ya lo vas a ver y estás empezando a ver los indicios de esas cosas nuevas que estoy por hacer. Ahora, ¿qué se está refiriendo con esas cosas nuevas? Empieza
a relatar el Señor lo que va a hacer. Pero Isaías lo dice eso en el siglo 8 antes de Cristo. Y en el siglo 6 antes de Cristo, los judíos serían llevados cautivos a Babilonia. Iba a ser parte del proceso de Dios. Así como cuando uno saca un pan del horno y ve que todavía está crudo, lo vuelve a meter en el horno para que se termine de cocinar. Así pasó con los judíos. Estaban todavía un poco crudos, así que ellos habían salido de la tierra de los caldeos a través de Abraham, Ur de los caldeos, pero tuvieron que volver a la tierra de los caldeos para ser reprocesados, para terminar la obra, porque había todavía un poco de idolatría en sus corazones. Isaías lo profetiza casi 200 años antes, pero les dice, en esa tierra de los caldeos, donde ustedes van a quedar cautivos, van a salir milagrosamente. Estas son las cosas nuevas que voy a hacer. Esto quiere decir que cuando los judíos estaban cautivos en Babilonia, no faltaba anciano que se acordara del rollo de Isaías y las cosas que escribía. Decían, no tenemos solución, acá estamos como esclavos, acá estamos prisioneros, hemos perdido nuestra tierra, hemos perdido nuestros bienes, hemos perdido nuestras casas, hemos perdido nuestra delicia. Y de pronto aparecía aquel anciano que decía, no está todo perdido, no se queden congelados y tildados en el pasado, Dios va a hacer algo nuevo y ya están empezando a verlo. Y esto es lo que Dios está haciendo por vos. Está haciendo algo nuevo. Cuando los judíos fueron deportados para Babilonia, el ejército caldeo se los llevó de Jerusalén hacia el norte, hacia el noreste, y una vez que llegó a los brazos del Éufrates, que llegaban casi hasta Asia Menor, iban bordeando el río Éufrates por miles y miles de kilómetros hasta llegar a la tierra de los caldeos, hasta llegar a Babilonia. Muchos kilómetros, mucho tiempo. Si hubieran hecho un trazo directo, hubieran tardado un tercio del tiempo. Pero, ¿por qué no hacían esto? En primer lugar, porque en el desierto perdían el sentido de la orientación. Y en segundo lugar, porque en el desierto no había absolutamente nada. Solo alimañas, solo víboras, no había alimentación, no había agua, no había vegetación y no había animales, por lo tanto, que fuesen a buscar algo de alimento. Así que ir en línea recta era ir a la muerte. Así que por el norte, bordeando el río Éufrates, iban y ahí estaban. Y los judíos que estaban ahí apresados decían, ¿pero qué podemos hacer? ¿Cómo podemos salir? Acá terminó nuestra vida. No tenemos futuro. No tenemos esperanza. Y les dice Dios, hay un camino nuevo que yo les voy a abrir en medio del desierto. Ese camino que no existe, Dios lo va a abrir. Dios hace caminos donde no los hay. Cuando te parece que estás en un callejón sin salida, cuando te parece que estás sin futuro, cuando te parece que estás sin esperanzas en tu vida, Dios abre ese maravilloso camino. Dios viene en tu socorro y te abre el camino donde no lo hay. Pero había un problema. En ese desierto, donde podían llegar en un tercio del tiempo que tardaron en el primer viaje, había un problema. Aún así tardaban días. Y en medio de esos días largos, más de un mes, no iban a tener para beber, no iban a tener para comer, no habría plantas ni animales, morirían. No había agua. Era el camino más corto, era el camino más directo, pero era el camino a la muerte, porque no había agua. Y ahí es donde Dios dice, las puertas que yo les abro, el camino nuevo que yo hago, no es un camino que voy a dejar por la mitad.
Dios no deja nada por la mitad, sino que aunque ese camino sea un camino de miedo, sea un camino que parece peligroso, sea un camino en el que parece desierto y donde hay pura muerte y hay cadáveres y hay esqueletos y calaveras por todas partes, en medio de ese camino yo voy a sacar arroyos y ríos y ustedes van a ser sustentados por mí. Así que en las puertas que Dios abre, los caminos que Dios abre hacia nosotros, Dios también nos sustenta y nos cuida. ¿No es maravilloso esto? Nos dice el texto que las bestias estarían de fiesta honrando a Dios por tener aguas, pero esas aguas eran para el pueblo de Israel, para que creciera vegetación, para que llegaran las bestias a comerla y para que ellos pudieran comer asadito con verduras y bebieran todo lo que quisieran. Dios te da la salida, pero junto con la salida, Dios te da el sustento sobre todo el camino. Cuando se abre esa puerta, no tengas miedo a utilizarla. Cuando se abre ese camino nuevo, no tengas miedo a utilizarlo, porque Dios está en ello y Dios se va a encargar de cuidarte. No te preocupes porque Dios hace la tarea completa. No pienses que Dios deja las cosas inconclusas. El Señor va a dar aguas en el momento oportuno en que las estás necesitando. No mires el mapa y el GPS a ver si te vas a encontrar con un arroyo. Los que no conocen a Dios necesitan tener una anticipación, necesitan tener un mapa anticipado. Van a las brujas, a las adivinas, el horóscopo, los pronósticos. Pero los que confiamos en Dios, entramos por la puerta y el camino que Dios nos abre y sabemos que en el momento oportuno Él nos da el oportuno socorro también. Ahora, esto es lo que Dios hace cada vez. Siempre un camino nuevo que nos deslumbra y que nos hace entender que Dios es inagotable. Sin embargo, Dios no lo hace solo porque sí. Dios le dijo a Israel, esto digo yo, el que hizo milagros, el que los creó, yo voy a hacer algo nuevo. Voy a abrir un camino donde no se imaginan, los voy a sustentar como no se imaginan, de una forma sobrenatural. Pero esto no es solo para que estén bien, es porque yo tengo un propósito con sus vidas. Los versículos 14, 15 y el 21 hablan un poquitito de ese propósito. Cuando Dios habla del camino nuevo, en el versículo 20 termina de la siguiente manera, dice, ríos en la soledad para que beba mi pueblo, ¿lo llegan a leer? ¿Lo llegan a leer? Ah, no está ahí. Mi escogido. O sea que el pueblo de Israel era su escogido, su preferido, su elegido, su seleccionado. Ahora, en el texto que leímos, desde el versículo 14, cuando dice, así dice Jehová, se identifica como el Redentor. Así dice Jehová, Redentor vuestro. ¿Qué significa redimir? ¿Qué es un redentor? Un redentor es el rescatador. Redimir significa rescatar. Y esto es lo que Jesús hizo por nosotros. Estábamos perdidos, estábamos sin sentido en la vida y Jesús nos rescató y hoy nuestra vida tiene sentido y propósito. Pero Dios también se presenta como el Santo de Israel, el único de Israel, como diciendo, soy lo único que ustedes deben tener. Qué lindo esto, que Dios sea el número uno, que Dios sea el único. Yo sé, dependemos de muchas cosas en esta vida, pero Dios es lo más importante. Y dice en ese primer versículo que hemos leído, por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún los caldeos en las naves de que se gloriaban. Babilonia llegó a ser un imperio invencible, guerreros fuertes, con naves marítimas que iban hasta el Golfo Pérsico, navegando por el río Éufrates, uniéndose con el río Tigris, y de pronto aquello en lo que se enorgullecían, aquello de lo que se gloriaban,
no les sirvió nada, porque los caldeos fueron derrotados por los persas y los persas fueron los que, en lugar de heredar a Israel como esclavos, les fueron dando la libertad para que regresaran a su tierra. Abrió un camino donde nadie se hubiera imaginado. Babilonia fue derrotada a pesar de su ejército tan poderoso, a pesar de su capacidad única, fue derrotada. Y el Señor dice: yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Así que Dios se menciona como el santo, el único, como el creador del pueblo de Israel, pero también como su gobernante. Así que la idea completa que Dios les dice es: yo voy a abrir un camino nuevo, ustedes ya lo están viendo, en ese camino yo los voy a sustentar, pero esto no es porque sí, sino porque tengo un plan con ustedes, porque ustedes son mis escogidos, porque yo los creé, yo los guardé, yo los redimí y yo los gobierno, y todo esto con un plan, una finalidad. Por eso el versículo 21 termina diciendo: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y así termina el texto. Es decir, todo lo que Dios hizo con ellos es para que lo alaben y para que hagan conocer a otros quién es Él. Y préstame atención en esto. Dios los creó, Dios formó el pueblo de Israel para que lo alabe y como consecuencia para que lo dé a conocer a las naciones. Israel no pudo cumplir en los tiempos antiguos totalmente con esa consigna, pero sí se cumplió, y este era el plan de Dios con Jesús. Jesús, que nació, murió y resucitó en Israel, fue el que comisionó a los apóstoles diciendo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Así que de esa manera de Israel salió la publicación de las grandezas de Dios, que llenó el mundo esta publicación y que nos alcanzó a vos y a mí. Ahora traslademos esto a cada uno de nosotros. Dios nos hizo. Jesús nos rescató y ahora Él es nuestro Rey Santo. Jesús es el número uno en nuestra vida. Decirle de al lado con el signo solamente, porque con el barbijo no te va a entender nada. Yo soy medio sordo y cuando la gente me habla con el barbijo, encima algunos barbijos y encima la careta, yo siento... Y yo, bueno, gracias. Por ahí me está insultando. Bueno, gracias. ¿Qué me habrá dicho? ¿Qué sé yo? Así que decirle al de al lado, decirle: Jesús es único en nuestra vida, con un dedo, decirle: Jesús es único. Jesús es el único en tu vida. Él es el santo. Él es nuestro Rey porque nos rescató. Por lo tanto, cuando las cosas te parezcan imposibles, cuando creas que ya no hay más solución, cuando te parezca que no hay más salida, no te quedes añorando el pasado pensando que estás metido en un gran lío, ¿por qué no seguirás viviendo en tiempos pasados? No. Dios va a hacer cosas nuevas y va a abrir un camino donde no lo hay. Palabra de Dios para tu vida. Y cuando en medio de ese camino te preguntes: ¿y ahora qué? Me siento desamparado. Dios va a hacer brotar ríos en medio de ese desierto. Él se va a encargar de sustentarte. Él se va a encargar de proveerte. Pero con un propósito: que publiques su salvación. Que lo alabes en primer lugar. De tantas cosas me sacó el Señor. De tantas cosas me libró. Y cada vez que el Señor me ha librado de algo, y no necesariamente de la muerte, sino de situaciones complejas, difíciles, de seres queridos, de pronto, al finalizar cada historia que forma parte de mi historia, no pude hacer otra cosa que elevar mis ojos al cielo y decir: Señor, qué grande, qué bueno que sos. Pero no me quedo con eso. Porque
Así como el Señor le dijo a Israel, mi escogido, mi preferido, Dios nos está diciendo eso a nosotros también. Sos el preferido, la preferida de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes tienen hermanos, pero cuando eran chicos me imagino, más de uno de ustedes le habrá reclamado a sus padres, ah, claro, porque eres tu preferido. Ella es tu preferida. Y veo algunas cabezas que se mueven ahí como diciendo, sí, sí. Y por ahí le lanzan una mirada asesina al hermano o la hermana que está por ahí, ¿no? Bueno, todos nosotros somos los preferidos de Dios. Porque el que no escatimó a su propio Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Y si somos los preferidos de Dios, nos sentimos así y vemos los milagros que Dios hace, tenemos que darnos cuenta que Dios quiere tener más preferidos también. Y es ahí cuando tenemos que publicar la salvación del Señor. No te calles los milagros que Dios hace, porque Dios, así como a vos te ama y a mí me ama, Dios sigue amando a aquellos que todavía no lo conocen. Cierra tus ojos por un momento. Quiero hacer una oración especial. En primer lugar, para aquellas personas que hoy se encuentran en un callejón sin salida, personas que están frente a un desierto en el que dicen, acá muero, acá está todo perdido. Personas que dicen, no hay solución a este problema. Aquellos que están pasando por momentos de angustia. Aquellos que están en esta situación y que hoy quieren aferrarse a esa palabra y decir, Dios va a abrir un camino donde no lo hay. Dios va a abrir un camino donde no lo hay y Dios va a hacer brotar ríos en el desierto por donde me toque pasar. Si querés poner esa confianza en el Señor, estando en medio de ese laberinto o callejón sin salida, te invito a que te pongas de pie. Solo si estás frente a un callejón sin salida y estás esperando que Dios abra un camino. Quédense en pie aquellos que están en esta situación, porque vamos a orar. Estas palabras de Dios para tu vida, Dios va a abrir un camino donde no lo hay. Dios va a hacer cosas nuevas que no te imaginas. Ya deja de mirar hacia atrás, porque mirar hacia atrás te impide ver esa puerta que Dios está abriendo. Empezá a mirar hacia adelante y no tengas miedo de pasar por ese camino, porque arroyos van a brotar en medio de ese camino. Mientras permaneces en pie, quiero hacer alguna invitación más. No sé si entre los que nos visitan o que ya vienen hace un tiempo, quizás haya alguno que diga, yo todavía no experimenté la redención de Jesús. Yo todavía no tuve un día en el que le dije al Señor, Señor, quiero aceptar tu perdón y empezar una vida nueva. Quiero como nacer espiritualmente de nuevo. Si alguien hoy quiere decirle esto al Señor, lo invito a que levante su mano donde está. ¿Habrá alguien que quiere tomar esta decisión? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Bien. Vamos a orar al Señor entonces. Nuestro Padre amado, te agradecemos tanto por habernos escogido. Pero muy en especial, gracias, Señor, porque harás cosas nuevas. Estas personas que se pusieron de pie se sienten desesperanzados. Sienten que se cerraron todas las puertas. Hasta alguno tal vez está pensando que llega el fin. Pero Señor, gracias porque vas a abrir un camino nuevo frente a sus ojos. Y los vas a sustentar en medio del desierto. El día que sean libres. El día que vean que llegaron a donde no imaginaban. Será el día que te alaben, pero que sea el día también que den a conocer tus obras. Y todos aquellos que hoy nos encontramos bien transitando por un camino lleno de bendiciones, que nunca nos olvidemos de publicar las alabanzas para que otros conozcan
lo que nosotros hemos conocido. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y termines el domingo de una forma gloriosa. La reunión ha finalizado.